Hola y bienvenidos al segundo vídeo de mecánica newtoniana. El día de hoy voy a presentar algunas magnitudes dinámicas. Bueno, desde aquí como pueden ver son la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, entonces para esto vamos a partir definiendo lo que es un movimiento. Entonces, movimiento. Entonces, dado un sistema de referencia, o bueno, fijado un sistema de referencia, un movimiento es la aplicación eh, R va de los reales a R3. Ya. Bueno, eh, a la imagen a la imagen de R, eh, le llamamos una curva o más comúnmente una o trayectoria, que será como que lo que más, la palabra que más vamos a usar. Ya. Si evaluamos R en un tiempo t, R de t se le llama posición. Entonces, R de t va a ser la posición. ¿Ok? Bueno, lo vamos a visualizar esto de aquí en un gráfico. Lo voy a hacer en dos dimensiones para, para que sea más fácil de visualizar. Entonces, por aquí tenemos por un lado el... A ver, creo que aquí tenemos algunas formas. Déjame ver. Sí, en efecto. Entonces, bueno. Entonces aquí tenemos, digamos, esta curva y nosotros señalamos con R de t la posición en ese instante t. Entonces, claro, si evaluamos para varios instantes, para varios tiempos, nosotros tenemos lo que llamamos una curva, ¿no? O la trayectoria, que va a ser, que nos va a ir dando justamente hacia la unión de todos estos puntos de aquí, ¿no? Es decir, aquí tendremos un punto, tenemos otro punto, punto. Que si la unión de todos esos puntos de ahí va a ser la trayectoria, es decir, va a ser la imagen del movimiento. ¿Ya? Bueno, eh, previo a avanzar, me gustaría definir alguna notación. Bueno, como hemos visto normalmente la norma de un vector, lo escribimos de esta forma, pero la notación es un poco cansada tal vez y como vamos a usar constantemente la norma, voy a usar solamente las dos barras como un valor absoluto para definir, para mostrar el módulo de una magnitud vectorial. Es decir, o sea, con esto aquí, por ejemplo, escribiríamos el módulo de esta forma y una forma equivalente también va a ser, en lugar de escribir este R con una flechita y las barras, va a ser solamente poner R. ¿Ya? Ambas van a ser muy comunes y la usaremos cada una de ellas dependiendo de nuestras necesidades o dependiendo de lo que queramos expresar, ¿no? Bueno, asimismo, también como habíamos visto anteriormente, eh, si fijábamos un sistema de referencia, teníamos también unas coordenadas, entre ellas el más común, las coordenadas cartesianas. Y bueno, habíamos visto que era, la base canónica iba a ser esta de aquí, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bueno, eh, comúnmente, si es que ya has tenido un curso de física anteriormente, a estos vectores unitarios les suelen llamar I, J y K.
Sin embargo, yo voy a proponer una nueva notación que va a ser con E. Va a ser EX, EY y EZ para cada uno de esos vectores, ¿no? En ese orden. 100 para EX, 010 para EY y 001 para EZ. Ya. Entonces, esto de aquí va a venir bien. ¿Por qué? Porque, bueno, dado este sistema de referencia, nosotros podemos coger y escribir a la posición en función de los vectores de la base, ¿no? Entonces tenemos el vector R de posición en un instante t, evidentemente. Luego dejaré de escribir, pues bueno, la dependencia, pero por el momento es bueno tenerlo en cuenta. Escribimos como x de t, x, y de t, y, más z de t, z, ¿no? Y bueno, entonces esto de aquí nos da una cierta facilidad porque nosotros podemos escoger y escribirlo como la suma de y, e, i, digo, x, y, e, i, ¿no? Sobre i, con i desde 1 hasta 3, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, después veremos que cuando trabajemos en sistemas de coordenadas, por ejemplo, cilíndricos o esféricos, ya nos va a aparecer X, Y y Z, sino va a aparecer Fi, R, Teta, y bueno, el unitario que sea necesario. Puede ser, por ejemplo, también en coordenadas, hay que aparezca el unitario tangencial, el unitario normal, y por lo tanto será preferible mejor escribir los unitarios de esta forma. Bueno, yo considero que esta es como que una forma eh, estándar para escribir, porque bueno, igualmente a veces usando el convenio suma de Einstein se suele escribir de esta forma, ¿no? Generalmente, ¿no? Sin necesidad de escribir la suma. Bueno, esto aquí lo vamos a dejar para otro rato, no nos interesa por el momento, ¿no? Ya, ahora, nosotros si dibujamos otra vez, eh, bueno, si dibujamos otra vez esos sistemas de referencia, digamos, para dos posiciones diferentes, esta y otra posición, digamos, aquí. Ya, entonces digamos que aquí tenemos la posición de un tiempo t0 y la posición un tiempo t. Nosotros podemos dibujar el- este vector de aquí, cual lo vamos a anotar por delta r, que también va a llevar el tiempo, ¿verdad? Y le vamos a llamar desplazamiento. El desplazamiento no va a ser otra cosa que la diferencia de la posición a un tiempo t menos y un tiempo t0, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto aquí lo podemos, por ejemplo, ver en una trayectoria, ¿no? Entonces, digamos que por aquí está la trayectoria, ¿no? Ok. Entonces, nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, cómo va cambiando estos desplazamientos para ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, definimos como velocidad media, escribimos de esta forma con una v subíndice m, como el cambio del desplazamiento con respecto del tiempo. ¿Ok? Bueno, sin embargo, esto de aquí, o sea, nos limita mucho, ¿no? Entonces, tal vez quisiéramos ir un poco más allá, proponer que este desplazamiento, bueno, esta posición r de t, haga que el desplazamiento delta r sea mucho más pequeño. Es decir, queremos acercar este vector de aquí un poco más acá, ¿no? Tal forma que este vector delta r sea muy, muy pequeño, ¿no?
Entonces, esto aquí se logra haciendo que los intervalos de tiempo sean muy, muy, muy pequeños. De esa forma podremos notar que tendremos como que los vectores de desplazamiento van a ir casi por la curva, ¿no? Entonces tendremos como que una mejor visión de cómo va cambiando el desplazamiento con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, claro, esto aquí significaría llevar al límite el desplazamiento, ¿no? O sea, los cambios de tiempo, los que haría el desplazamiento con respecto al tiempo de esta forma. Y esta nueva cantidad de aquí le vamos a llamar en cambio velocidad instantánea o simplemente velocidad. Podremos ver que hay situaciones en las cuales la velocidad y la velocidad media son básicamente lo mismo. Posiblemente mientras cursaban el bachillerato, no han de haber visto una gran diferencia entre velocidad y velocidad media, pero sí que la hay. ¿Son iguales en algunas situaciones? Sí, por ejemplo, digamos los movimientos rectilíneos uniformes que se estudiaba en el colegio. Ahí, claro, la velocidad media y la velocidad casi siempre eran la misma, o eran o sea, como cantidad eran lo mismo. Posiblemente ahora que se trabaje con, o se preste más interés al estudio de la velocidad media y la velocidad instantánea, con ejemplos tal vez un poco más complicados, más completos, se note más la diferencia. Entonces, bueno, si trabajamos un poco más la expresión de la velocidad instantánea, escribiendo tal vez de esta forma de aquí, t menos t0, bueno, cuando t tiende a t0, y acá ya tenemos r de t menos r de t0 entre t menos t0, vemos que esto aquí no es más que la derivada, ¿no? No es más que la derivada de r con respecto de t, ¿verdad? Listo. Y nosotros nos interesaría aún más ver qué sucede con esta derivada, ¿no? Para esto podemos nosotros parametrizar esta curva y tener su longitud de arco. Entonces la longitud de arco nosotros la vamos a escribir con S, longitud de arco, vamos a escribir con S. Nosotros podemos parametrizar, digamos, esta curva, no necesariamente con el tiempo, puede ser, por ejemplo, digamos, con un parámetro tau, por ejemplo, y lo podemos integrar entre 0, entre t y t, entre t0 y t. Entonces esto aquí no es más que la derivada de r por la de tau y el módulo de eso, ¿no? Diferencial de tau. ¿Ok? Entonces ahora nosotros lo que podemos hacer es derivar a la longitud de arco con respecto de t. Y por el primer tema fundamental de cálculo tenemos que eso no es más que la derivada con respecto de la derivada de r con respecto del tiempo, módulo de eso, ¿no? Ajá. Bueno, aquí es cuando quiero introducir una nueva notación. Siempre que derivemos una magnitud, digamos, a con respecto al tiempo, voy a usar esta notación de aquí, un punto. Eso aquí se conoce como el punto, esta notación se conoce como la notación de Newton. Solo vamos a usar para representar las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, esto aquí lo podemos escribir como el punto, como el módulo de la derivada con respecto al tiempo de la posición. O el módulo de R punto, para no decir toda esa frase, ¿no? Listo. Entonces, volviendo a la velocidad instantánea, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad instantánea es R punto, ¿no? Y esto de aquí es lo mismo que la derivada de R con respecto de S por la derivada de S con respecto de T, ¿no? Por regla de la cadena. Ya. Y la derivada de S con respecto de T no es más que el módulo de R punto, ¿no? Por la derivada de R con respecto de S. Ahora, si el módulo de R punto es diferente de cero, nosotros concluimos que esta derivada de aquí no es más que el unitario
tangencial. Listo. Entonces aquí podemos ver que el unitario tangencial se define vía la velocidad. ¿Ya? Entonces la velocidad no es más que la rapidez, le vamos a llamar esa magnitud aquí por el unitario tangencial, ¿no? Listo. Entonces la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿no? Listo. O bueno, también nosotros podemos escribir de esa otra forma. R punto por R punto unitario tangencial, ¿no? O con las barritas para el módulo, ¿no? Listo. Ahora, nuestra siguiente tarea sería preguntarnos cómo serían los cambios de velocidad con respecto al tiempo. Bueno, nosotros podríamos empezar definiendo lo que es una aceleración media, ¿no? Lo cual la entonaríamos con A, y no sería más que los cambios de velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Sin embargo, a la final lo que nos interesa es ver qué sucede en el límite, casi siempre. Entonces, podemos hacer algo similar, ¿no? Empezar definiendo lo que se conoce como aceleración, acele- aceleración, aceleración instantánea. Bueno, también eso que solo le podemos llamar solo velocidad, ¿verdad? Y acá abajo solamente aceleración, ¿ya? Y esto no va a ser más que lo que dije hace un rato, va a ser el límite de cuando delta t tiende a cero, cambio de velocidad con respecto al tiempo, y esto no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, r dos puntos. Ujú. Entonces, claro, lo que tendríamos que ver es ahora de cómo podemos escribir aceleración, ¿no? Porque hace un rato vimos que, por ejemplo, digamos, la velocidad ya la podemos escribir de esta forma de aquí, ¿no? Eso es muy importante, eso aquí lo podemos guardar, ¿no? Entonces, bueno, también vimos que la rapidez no es más que teta punto, ¿no? Eso es una formulita que también podríamos guardar. Listo. Y bueno, acá arriba también voy a volver a escribir aquí velocidad. Esto vendría siendo lo que es una definición de velocidad, ¿verdad? Y por acá abajo tenemos lo que es la aceleración, ¿no? Listo. Bueno, eh, entonces, claro, esto aquí no es más que coger y escribir lo que es la aceleración, ¿no? Entonces, bueno, la aceleración es r dos puntos, o lo que es lo mismo, la derivada con respecto del tiempo de ese punto por el unitario tangencial, ¿no? Y esto es s dos puntos unitario tangencial más ese punto unitario tangencial punto, ¿no? Y nuestra tarea ahora es preguntarnos qué es el unitario tangencial. Entonces, bueno, eso aquí lo podemos escribir como la derivada de v con respecto de t, unitario tangencial, más v, unitario tangencial, punto. Entonces, veamos. Veamos qué es un unitario tangencial. Primero, sabemos que el unitario tangencial tiene norma uno, ¿no? Entonces, el unitario tangencial, punto, unitario tangencial es igual a uno. ¿Por qué? Entonces, por lo que si derivamos con respecto al tiempo, punto et va a ser igual a cero, ¿no? Y bueno, esto aquí no es más que punto et más punto et. Es decir, es dos veces
et punto por et. Ajá, listo. Ahora, el 2 puede pasar a dividir y nos queda que et es igual a cero. Eso quiere decir que el unitario tangencial, la derivada del unitario tangencial con el unitario tangencial van a ser perpendiculares, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos encontrar este unitario, un unitario que sea perpendicular al unitario tangencial y le vamos a llamar el unitario normal, ¿ya? Esto se logra de la siguiente manera, ¿no? Definimos unitario normal, o bueno, lo encontramos de esta forma, ¿no? Va a ser la derivada del unitario tangencial dividido para su norma, ¿no? Porque no tenemos ninguna garantía en principio de que la derivada del unitario tangencial sea también unitario, ¿no? Entonces tendremos que dividirlo para su norma, ¿no? Listo. Por lo tanto, tendríamos que la derivada del unitario tangencial va a ser igual por la norma del unitario tangencial, la norma es la derivada del unitario tangencial por el unitario normal, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto aquí va a ser lo mismo que escribí la norma de la derivada del unitario tangencial con respecto de S por la derivada de S con respecto a T. Entonces aquí ya tenemos cosas que conocemos, ¿no? Primero, la derivada de S con respecto a T, la rapidez. Y la derivada del unitario tangencial con respecto de S es lo que se conoce como curvatura, si recordamos nuestras clases de cálculo, de cálculo en varias variables y de cálculo vectorial, ¿no? Y, y la curvatura, que la vamos a notar con K, no es más que uno sobre el radio de curvatura. Entonces la norma de la derivada del unitario tangencial con respecto a la longitud de arco no es más que uno sobre el radio de curvatura. Entonces esto aquí no es más que la rapidez sobre el radio de curvatura por el unitario normal, ¿no? Listo. Ahora, volviendo de nuevo a lo que estábamos desarrollando acá arriba, tenemos, tenemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el unitario tangencial, más v por v cuadrado entre ρ por el unitario normal. Listo. Entonces, si hacemos un gráfico de esto, si hacemos un gráfico de esto, tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos, digamos, tener una curva de este estilo, ¿verdad? Eh, tenemos, digamos, no, un poquito más acá adentro. Tenemos la posición en un tiempo t en este lugar de aquí. Y bueno, la velocidad la tendríamos tangente a la curva a un tiempo t, ¿verdad? Y tendríamos la aceleración, donde podemos notar que la aceleración se va a descomponer bien tangencialmente y normalmente a la curva, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos lo que va a ser la aceleración normal. Digo, estoy equivocado. Tenemos lo que es la aceleración tangencial y perpendicular a esta aceleración tenemos lo que es la aceleración normal. Y obviamente, pues si sumamos aceleración tangencial más aceleración normal, como son vectores, tendríamos que hacia acá adentro se encuentra el vector de aceleración.
Entonces, lo que nosotros podemos descubrir con esto es que, bueno, primero la aceleración tangencial va a ir en dirección de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración lo único que va a hacer, la aceleración tangencial lo que va a hacer ya, lo que va a hacer es aumentar bien la velocidad, bueno, la rapidez, o bien va a disminuir la rapidez. En cambio, la aceleración normal, que apunta hacia adentro de la trayectoria, es la que va a hacer que haya un cambio en la dirección del movimiento. Es decir, hace que la trayectoria no vaya necesariamente en una línea recta. ¿Ok? Entonces, esto sería como que lo más importante a destacar de lo que es la aceleración, ¿no? Ahora, nosotros podemos, a modo de ejercicio, preguntarnos cómo sería ese radio de curvatura en el caso de curvas planas, como la que estamos viendo aquí, en dos dimensiones. Que bueno, no es lo usual trabajar en dos dimensiones, pero al menos aquí lo que es en mecánica newtoniana posiblemente no trabajemos hasta que, bueno, hasta que no veamos en capítulos más adelante magnitudes como lo que es el momento angular o el torque, posiblemente no haya necesidad de trabajar en el espacio, en R3, y simplemente nos quedemos en R2. Sin embargo, no tiene, esto aquí no es regla. Podemos trabajar en R3 si queremos, ¿no? Y posiblemente lo hagamos en algún ejemplo. Bueno, previo a pasar al radio de curvatura, en este caso, para ver cómo sería una fórmula del radio de curvatura para el caso de una figura de una curva plana, podemos ver que aquí tenemos lo que se conoce como el círculo osculador. Bueno, y este círculo de aquí va a ir obviamente, eh, va a ir apareciendo para cada punto de la trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, el radio de curvatura en este caso, pues obviamente va a ir en la dirección normal, ¿no? Y va a apuntar hacia el centro de este círculo osculador. Si nosotros recordamos nuestras clases de movimiento circular, podremos intuir rápidamente, en este caso, que el radio de curvatura justamente coincide con el radio en el momento, en el movimiento circular. Pero bueno, claro, el movimiento circular es un caso muy sencillo de lo que viene siendo un movimiento con trayectorias curvas, ¿no? Ok, entonces bueno, veamos cómo se vería el radio de curvatura para el caso de una figura plana como la que acabé de dibujar ahora, a modo de ejercicio, ¿no? Bueno, vemos que el radio de curvatura no es más que esto de aquí, ¿no? Y bueno, esa es la curvatura. Esto aquí vendría siendo como que el recíproco del radio de curvatura, ¿no? Igualmente acá arriba voy a venir señalando lo que es la aceleración. Ok. Ok. Ahora lo que a nosotros nos gustaría encontrar es una expresión para el radio de curvatura, ¿no? Bueno, esa expresión nos gustaría que esté en función de la posición. O, bueno, más bien en función de sus derivadas. O sea, dada la posición, puede encontrar el radio de curvatura, ¿no? Porque posiblemente, o sea, solo calculada como la derivada del unitario tangencial con respecto a la longitud de arco, no sea lo más eficiente. ¿Ya? Eh, bueno, entonces para esto vamos a partir eh, escribiendo lo que es la posición, ¿no? Bueno, la derivada de la posición habíamos visto que no es más que la derivada de la longitud de arco por el unitario tangencial, ¿no? Y la aceleración o la segunda derivada de la posición viene siendo ese dos puntos, unitario tangencial, más ese punto por unitario tangencial, punto. Ok. Entonces ahora lo que vamos a proceder va a ser a calcular el producto vectorial entre R punto y R dos puntos. Entonces tenemos ese punto unitario tangencial cruz S dos puntos
unitario tangencial, más ese punto cuadrado, unitario tangencial, cruz, unitario tangencial, punto. Entonces, esto aquí va a ser cero, porque están en la misma dirección, unitario tangencial, cruz unitario tangencial va a ser cero. Y ahora voy a tomar el módulo de este producto vectorial. Ok. Y esto de aquí no es más que, voy a sacar un poquito. Esto de aquí no es más que ese punto cuadrado, eh, unitario tangencial, la derivada del unitario tangencial, por el seno del ángulo entre ellos. Pero bueno, como habíamos visto con anterioridad, la derivada del unitario tangencial va a ser normal al unitario tangencial. Por lo tanto, aquí va a formar un ángulo epimedios. Entonces, bueno, el módulo del unitario tangencial va a ser 1 y el seno epimedios es 1. Así que solamente nos va a quedar ese punto cuadrado por el módulo del unitario, por el módulo, la derivada del unitario tangencial. Listo. Y esto de aquí es lo mismo que escribir el módulo de R punto al cuadrado, porque esto aquí no es más que la rapidez, ¿verdad? Es decir, va a ser el módulo de R punto por la derivada del unitario tangencial, su módulo, ¿no? Ok, bueno, ahora lo que yo voy a escribir va a ser lo siguiente. Voy a dividir más bien este módulo de R punto cruz R dos puntos para R punto para su módulo. Entonces aquí nos vamos a quedar más que, nos va a quedar más que, bueno, voy a pasarlo mejor a dividir. Y solo nos va a quedar que la derivada del unitario tangencial con respecto al tiempo en un módulo va a ser esa expresión de aquí. Ahora sí, voy a dividir una vez más para R punto, para el módulo de R punto. Entonces esto de aquí va a ser igual a R punto, módulo de R punto al cubo, igual a la derivada, el módulo de la derivada del unitario tangencial dividido para la rapidez, ¿no? Listo. Y eso de aquí no es más que 1 entre ρ, como ya lo vimos anteriormente aquí, eh, en este paso de aquí. Más bien sería en este paso de acá. Quitando el unitario normal, tenemos que, vamos a ver con otro color, tenemos que la derivada del unitario tangencial con respecto del tiempo en módulo es igual a v entre ρ. Pasando a dividir v, nos queda justamente nos queda 1 entre ρ, ¿verdad? Entonces, si pasamos a despejar ρ, tenemos la rapidez al cubo dividido para el módulo del producto vectorial entre la velocidad y la aceleración. Seguramente esta ecuación de que la han de haber visto en cursos más elementales, como la rapidez al cubo, y aquí tendríamos la velocidad y aquí la aceleración, seguramente. Es más familiar escrita de esta forma, sin en términos de las derivadas de la posición. Ok, listo. Entonces tenemos una ecuación. Muy bien. Eh, a modo de aplicación, podríamos ver qué sucede con el radio de curvatura en el caso de que se trate de una curva en un plano, ¿no? Es decir, donde la posición, entonces vamos a suponer que la posición va a estar escrita como x unitario en x más y unitario en y. Y adicionalmente, suponemos que y va a ser una función de x. ¿Ya? Entonces vamos a ver
cómo se vería una expresión para para el caso de una curva en un plano, ¿no? Generalmente, como lo dije, no siempre suele ser lo común que trabajemos en un plano, pero probablemente haya muchos ejercicios donde nos topemos con ese tipo de posibilidades. Esto más que todo en mecánica, porque realmente en situaciones donde ya nos interesa de forma tridimensional la situación, como en electrodinámica o aquí mismo en mecánica, en situaciones donde consideramos el torque y el momento angular, posiblemente nos interese un radio de curvatura escrito de otra forma. Pero por el momento, o sea, nos puede ser de utilidad encontrar una expresión solamente en dos dimensiones. Entonces veamos. Si yo derivo con respecto al tiempo, tenemos x punto ex más y punto ey. Pero y punto es lo mismo que escribir la derivada de y con respecto de x por la derivada de x con respecto de t. Y esto aquí no es más que eh, x punto y la derivada con respecto de x la voy a notar con primas. Listo. Ya, entonces aquí va a ser x punto ex más x punto y prima y. Ahora calculamos la segunda derivada, que es x punto ex. Y ahora, para la segunda derivada con respecto al tiempo de y tenemos eh, x punto, x dos puntos por y prima más x punto y la derivada de y prima con respecto de t de x por la derivada de x con respecto de t. Entonces aquí no es más que x dos puntos y prima más x punto cuadrado por y dos prima. Entonces aquí nos va a quedar más x dos puntos y prima más x punto al cuadrado y dos prima por y. Listo. Entonces ahora procedemos a calcular la rapidez al cubo y el producto vectorial entre la velocidad y la aceleración. Entonces calculamos primero su producto vectorial. Entonces esto aquí lo hacemos usando la memotecnia del determinante. Entonces aquí nos va a quedar x punto y prima. Aquí va a ser x dos puntos, x dos puntos y prima más x punto cuadrado por y dos prima. 0 y 0. Y esto aquí nos va a quedar en dirección z, ¿no? Quedar x punto por x dos puntos y prima más x punto al cuadrado y dos prima menos x dos punto por x punto y prima. Todo eso aquí en dirección EZ. Tomando los módulos, nos queda x en módulo, ¿no? Nos queda x punto por x dos puntos por y prima más x punto al cubo por y dos prima menos x punto por x dos puntos por y prima. Se va este con este y nos va a quedar el x cubo módulo por y dos prima, ¿no? Listo. Y por otro lado tenemos que la rapidez al cubo no va a ser más que x punto al cubo por uno más, bueno, aquí también en módulo, ¿verdad? Uno más eh, y prima al cuadrado, ¿no? En módulo. Entonces, bueno, uniendo estas dos cosas, tenemos que el radio de curvatura para una curva en un plano va a ser x punto al cubo, 1 más y prima al cuadrado sobre x punto al cubo por y dos prima. Se va este con este y nos queda únicamente esta ecuación de aquí. Listo. Que seguramente es una ecuación
bastante conocida. Listo. Muy bien. Creo que no, Ah, aquí me falta elevar al cubo esta cantidad de aquí. Sí, muy bien. Tal vez otra forma de escribir esto de aquí sea de esta forma. Uno más y' al cuadrado a la 3 medios. Ujú. Y' cuadrado. No, aquí hay un error. Ese es el módulo y'. Y nos quedaría de esta forma, ¿no? Y al momento en que uno hace la norma, pues eleva cada uno de sus elementos al cuadrado y nos queda uno más y' al cuadrado. Entonces, esto de aquí va a ser y2' en módulo. Listo. Esto tal vez sea una forma más familiar de ver esta expresión para el radio de curvatura. Listo. Entonces, en el próximo capítulo, lo que yo buscaría sería aplicar, eh, ya sea bien lo que hemos visto de lo que es aceleración, sus componentes normal, tangencial, encontrar los radios de curvatura, posiblemente aplicar todos los resultados que hemos analizado a lo largo de este video en un solo ejercicio o en un par de ejercicios que sean bien detallados y completos, donde veamos justamente la potencia y la utilidad de haber encontrado todos estos resultados, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, sin más, nos vemos en el próximo episodio de Mecánica Newtoniana.